Bienvenidos a este análisis, a esta profunda reflexión. Vamos a entrar de lleno en un tema inmenso, algo que la verdad toca las fibras más íntimas de nuestra vulnerabilidad humana. A lo largo de toda la historia, el corazón humano ha tenido este anhelo desesperado, casi doloroso, de encontrar certeza frente a lo desconocido. El futuro, con todos sus misterios, nos genera ansiedad y claro, en esa búsqueda de tranquilidad, el alma se vuelve súper vulnerable. Hoy en día existe toda una cultura construida precisamente sobre la explotación de esa vulnerabilidad, ofreciéndonos respuestas rápidas y mágicas donde más bien debería haber una confianza paciente. Nuestro objetivo aquí es quitar ese velo y entender con mucha claridad, pero también con muchísima compasión, qué se esconde realmente detrás de estas prácticas. Pasamos a la primera parte, la ilusión de lo inofensivo, y esta constante búsqueda humana de respuestas. Vivimos en una sociedad moderna que es fascinante por sus contradicciones. Por un lado, somos sumamente tecnológicos, pero por otro, seguimos siendo profundamente supersticiosos. Hemos logrado enmascarar peligros espirituales gravísimos detrás de una fachada de rutinas que parecen, completamente inocentes. Cosas como leer el horóscopo en la mañana, la lectura de cartas, el manejo de energías, los rituales, los amuletos o hasta los famosos baños de protección y la consulta a los muertos. Lo que nos tiene que llamar la atención es cómo estas prácticas, que ya están culturalmente supernormalizadas, se nos venden como simples herramientas inofensivas para atraer la buena suerte. Se han vuelto tan cotidianas que rara vez nos detenemos a pensar, a ver, ¿de dónde proviene realmente ese supuesto poder? Allá afuera hay una visión que nos dice que todo es energía y todo es válido. Pero al contrastar esto con la realidad espiritual profunda, nos topamos con una verdad que no podemos ignorar. Estas prácticas nunca, escuchen bien, nunca son neutrales. Representan una conexión directa con las tinieblas y una desalineación total con el diseño original que hay para nosotros. No se trata nada más de un entretenimiento o un juego. Estamos cruzando una línea invisible hacia un territorio que literalmente no fue diseñado para que lo habitemos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, el engaño del control, donde vemos promesas vacías que terminan en esclavitud. El punto clave aquí es entender el por qué. ¿Por qué la gente recurre a todo esto? Si rascamos un poquito en el fondo, encontramos un deseo súper arraigado de controlar el futuro y de manipular lo que nos pasa. Cuando hay miedo a enfermarnos o a quedarnos solos, la promesa de tener el control se vuelve una tentación a la que es bien difícil decirle que no. Pero hay que notar el crudo contraste. Por un lado, buscamos un escudo que nos proteja, pero terminamos inmovilizados por unas cadenas pesadísimas. Lo que empieza como una búsqueda de seguridad emocional, inevitablemente se convierte en una esclavitud invisible. Ese intento de ganar control termina arrebatando la poquita libertad que teníamos, creando un ciclo de adicción donde siempre se necesita un ritual más y que jamás nos satisface. Justo aquí es donde los textos antiguos cobran un sentido de urgencia vital. Tomemos la instrucción, no sea hallado en ti. Es fundamental entender que esta prohibición no es el capricho de un ser lejano que nos quiere arruinar la curiosidad. Al contrario, es una advertencia súper severa que nace de un amor divino inmenso. Pensemos que es como la voz de un papá que le grita a su hijo que no juegue con fuego. El ocultismo se prohíbe por pura protección, para resguardarnos de peligros que sinceramente no tenemos la capacidad de manejar. Y todo esto nos arrastra a uno de los engaños más peligrosos. La gran mentira espiritual es hacernos creer que las prácticas ocultistas tienen, de alguna manera, el respaldo de Dios. Vemos a cada rato cómo se mezclan símbolos de luz con rituales de adivinación, tratando de forzar piezas que nada que ver. Es vital dejar claro que la luz y las tinieblas no se mezclan. Afirmar que pueden coexistir es literalmente una estrategia diseñada por el reino de la oscuridad para bajarle las defensas morales a las personas de buen corazón. Pasemos a la tercera sección para revisar las verdaderas consecuencias espirituales, este trágico descenso del alma. Ya que vimos la raíz del engaño, es momento de observar el costo real, porque hay un peaje emocional pesadísimo que estas prácticas terminan cobrando. Este descenso sigue un patrón muy claro. El primer paso siempre parece de lo más inocente, una simple búsqueda para tener un poco de control. Pero, inevitablemente, esto nos arrastra al segundo paso, un profundo agotamiento. La mente se empieza a llenar de presagios y de miedos que ni al caso. Y finalmente, todo colapsa en una pesada opresión espiritual. Lo que empezó como curiosidad se vuelve un peso invisible que nos aplasta la paz y nos nubla la mente por completo. Hagamos una pausa para reflexionar profundamente sobre estas consecuencias. No estamos hablando de conceptos teóricos, estamos hablando de desarrollar una dependencia real, de vivir en una confusión constante, experimentando un agotamiento crónico que no tiene explicación médica. La realidad espiritual nos advierte que esto puede escalar a opresiones muchísimo más oscuras.
Y quizás lo que más rompe el corazón es que el daño no se queda solo en quien lo practica. Todo esto se filtra hacia nuestra casa, afectando incluso a las siguientes generaciones. El corazón humano se oscurece muchísimo cuando decidimos abrir puertas que tenían que quedarse cerradas bajo llave. En resumen, la tragedia de todo esto es que fuerza la apertura de dimensiones espirituales que invitan a la oscuridad, no a la luz. Toda práctica ocultista abre una puerta que Dios nunca diseñó. Nosotros no fuimos creados con la arquitectura espiritual necesaria para contener esas fuerzas. Al forzar esas cerraduras, lo único que logramos es darle paso a un dolor profundísimo y a energías que solo buscan destruir nuestro propósito. Vamos ahora a nuestra cuarta sección, el llamado a la santidad como el verdadero escudo de la luz. Pero a ver, el panorama no se queda en la desesperanza, para nada. Necesitamos levantar la mirada de esa realidad tan pesada y voltear a ver el refugio seguro. Cuando leemos eso de perfecto serás delante de tu Dios, muchas veces lo entendemos pésimo. No debemos verlo como una carga aplastante donde al mínimo error nos cae el castigo. Todo lo contrario, es una invitación preciosa a llevar una vida limpia y sin tantas cargas. Es un llamado a tener un corazón entero, a no tener que andar buscando a escondidas lo que ya se nos ofrece a manos llenas en la luz. Esto nos da la pauta para redefinir un concepto que es vital, la santidad. De pronto la palabra nos llena a pura regla y restricción, pero la realidad es que no es una carga religiosa. Es una barrera protectora poderosísima para nuestra vida y nuestra familia contra toda esa contaminación espiritual. Imagínense que es como un sistema inmunológico, pero para el alma. Vivir una vida limpia, que depende totalmente del diseño divino, es el escudo definitivo y nuestra única defensa real contra la oscuridad. Entramos a la última sección, libertad y verdadera protección, el camino hacia la paz. Para ir cerrando esta reflexión, es indispensable hablar de la solución definitiva. Tenemos que salir de esas sombras tan agotadoras del ocultismo y dar un paso firme hacia una seguridad que no se quiebra. No estamos destinados a vivir muertos de miedo, tratando de adivinar qué nos va a pasar mañana. La paz más profunda, esa que nos llena de verdad, se encuentra únicamente cuando el espíritu se rinde. Cuando por fin soltamos esa necesidad obsesiva de manipular el futuro por medios que no nos convienen, y mejor decidimos descansar por completo en una dirección que es infinitamente superior y amorosa. Es soltar esa ilusión de control para ganar por fin una paz de verdad. Y si alguien que nos escucha se ha visto envuelto en toda esta confusión, hay un mensaje lleno de compasión. No importa qué tan profundo se haya caído en ese agotamiento o cuántas puertas se hayan forzado buscando respuestas, hoy siempre puede ser un día de arrepentimiento, de dar media vuelta y recibir libertad verdadera. La puerta de la gracia siempre, siempre está abierta. Solo espera nuestra decisión de darle la espalda a las tinieblas y volver a ese diseño original de pureza. Terminamos con esta pregunta, para que nos la quedemos meditando. ¿En qué manos descansa realmente el futuro del corazón humano? ¿Lo vamos a dejar amarrado a las pesadas cadenas del ocultismo que nos prometen el mundo entero, pero terminan robándonos todo? ¿O vamos a decidir que descanse en la luz de la verdadera libertad, bajo un cuidado que jamás nos va a fallar? La invitación de hoy es a despertar nuestra conciencia, a darle más valor a nuestra paz interior que a esa falsa ilusión de control, y a elegir caminar siempre, siempre, bajo el escudo de la luz. Gracias por acompañarnos.